Bueno, buenas tardes decana y buenas tardes expositoras y a todos y todas bienvenidos a este segundo día de actividades de El Triángulo de la Abogada, en el que estaremos llevando a cabo un foro público con el tema de la interseccionalidad como herramienta para la justicia de género, con la participación de las expositoras, la abogada Irma Hernández y la politóloga Claire Nevache, perdón. Eh, a continuación, le vamos a estar dando la palabra a la decana para que nos dé algunas palabras de bienvenida a este foro. Decana. Muchas gracias. Como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, me complace muchísimo darle la bienvenida a estas dos extraordinarias mujeres a su casa. Una porque es parte de nuestra planta docente, aunque en breve separación por su doctorado, sus estudios de doctorado, y a nuestra egresada Irma Hernández. Tanto Claire como Irma son mujeres que luchan, que han tomado esa bandera del relevo generacional en la lucha reivindicativa de los derechos de las mujeres. Esto no es un tema que nosotras nos inventamos, esto no es un tema que surgió ayer, viene desde el siglo XVII, lo más probable, algunos de los antecedentes más lejanos lo ponen en Francia del siglo XVII, y ha habido a lo largo de la historia la participación de mujeres defendiendo primero la libertad porque éramos esclavas, luego la igualdad, porque definitivamente no podíamos ni votar, no podíamos ser testigos en juicio, no podíamos ejercer el comercio, no podíamos tomar decisiones sobre qué estudiar, no podíamos escoger la profesión, teníamos que llevar el apellido del marido, no podíamos casarnos antes de los 180 días después del divorcio, y una serie de normas que le daban forma a la violencia estructural. Entonces, que siga habiendo año tras año eventos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer significa que estamos reconociendo que el camino que hemos recorrido vale la pena, pero que no es permitido escribir capítulos finales en la historia de la lucha por los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres. No estamos en capítulos finales, estamos en un libro abierto que cada generación escribe sus propias páginas. Por eso para mí es un placer enorme tener a estas dos jovencitas tan talentosas. Digo jovencitas porque creo que yo podría ser la madre de las dos, tan talentosas, para escucharla y que nuestros estudiantes continúen con esta tradición que ya, como yo voy a cumplir 2 años aquí, ya observo que es una tradición, lo del Triángulo de la Abogada, y conmemorar de esta manera el Día Internacional de la Mujer, que aunque tiene eventos históricos adversos y para llorar, no significa que no tenemos un futuro que planear que nos permita sonreír. Así que buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Y quiero, como ustedes, a propósito del tema político que van a tocar, cerrar con una cita de Gayle Rubin, una antropóloga norteamericana quien ha estudiado y desarrollado extensamente el concepto de género, y abro comillas: la opresión de las mujeres es muy profunda. La igualdad de salario, la igualdad de trabajo y todas las mujeres políticas del mundo no extirparán las raíces del sexismo. Muchas gracias, muy buenas tardes y enhorabuena por este hermoso evento. Muchísimas gracias por su palabra, decana. Bien, les voy a explicar ahora cómo se estará realizando este foro. Cada expositora tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer. Cuando falten 5 minutos para que termine su tiempo, estaremos levantando unos carteles que pongan 5 minutos para avisarles que deben concluir. Una vez finalizada la ponencia de la expositora, abriremos un espacio de preguntas en el que las personas del público podrán encender sus cámaras y micrófonos y ordenadamente hacer sus preguntas a la expositora. Durante este tiempo solo estaremos aceptando 3 preguntas del público. Luego de esto se le dará la palabra a la segunda expositora, la cual también contará con 30 minutos y un espacio de 3 preguntas. Una vez finalizadas las exposiciones, abriremos otro espacio de preguntas y respuestas en el que el público podrá hacer sus preguntas dirigidas a cualquiera de las dos expositoras en cuanto a lo que se habló en el foro. Y bueno, continuando les voy a presentar ahora a nuestra primera oradora, que es la abogada Irma Hernández. La abogada Irma Hernández tiene 24 años, es egresada del Colegio Pureza María. Ganó el concurso nacional de oratoria en el 2013 con el tema La participación de la juventud en la democracia. Es abogada,
egresada de la USMA, fue secretaria de Juventud de la Alcaldía de San Miguelito. Fue presentadora del programa de TV Cerebritos, un concurso de retos alfabéticos y gramaticales para niños y niñas. Graduada de Brújula Mujer, Escuela de Política para Mujeres del Tribunal Electoral y FONAMU. Tiene diplomados en Liderazgo y en Gobernabilidad de la CAF en la Universidad de Panamá. Es actualmente asesora legal del diputado Juan Diego Vázquez en la Asamblea Nacional. Es feminista y municipalista. Y como dato curioso, es la fundadora del Triángulo de la Abogada. Irma, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Grace. Gracias a Génesis, gracias a Andrea, a Natalie, a todas las que forman parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho por su liderazgo. Tengo conocimiento de que de 20 miembros que hay en la Junta Directiva, 12 de ustedes son mujeres y entiendo por qué se le ha dado seguimiento ahora sí al Triángulo de la Abogada, que perdimos una generación anterior que no la pudo hacer. No vamos a buscar explicaciones, pero les agradezco muchísimo por tomar la iniciativa y no dejarla desvanecerse. Hay que recordar siempre que el ámbito del derecho y de la política, que es donde nos hemos metido, donde hemos decidido interceder nosotras, crear una profesión y crecer como mujeres, como profesionales, es un campo que ha sido dominado y minado por varones a lo largo de la historia, como bien nos comentó la decana Ana Matilde, que ya también ha sido luchadora y disruptora en el sistema para poder permitir la participación efectiva de las mujeres y demostrando que bueno, sí hay un contenido y sí hay mucho que compartir y que sí vale la pena escuchar la perspectiva del otro 50% que a veces no es tan considerado, pero que ya nos estamos abriendo paso. Así que les agradezco. Yo quiero empezar a conversar un poquito, porque nuestro tema es de la interseccionalidad como herramienta para la justicia de género, pero tenía una dinámica antes de comenzar con la aplicación Menti. No sé si la han escuchado antes, es como para hacer una serie de juegos con un quiz y ver cómo vamos entendiendo qué entendemos nosotras y nosotros ahorita que estamos aquí por interseccionalidad, y necesito mandarles un enlace, pero no tengo como chat habilitado para poder hacérselos llegar. No sé si me ayudan con eso antes de seguir. No se puede. No, es que la plataforma del día de hoy de Zoom, como es participación de que la gente hable, no tiene habilitado el chat. De lo contrario, para habilitarlo, se tendría que cambiar a otra plataforma en donde los participantes no pueden encender su cámara ni tampoco el micrófono. Dale, entonces vamos a cambiar de plan rapidito y vamos a hacerlo. Me interesa muchísimo que hagamos esto más conversacional que charla magistral, porque quiero que compartamos juntos, porque de eso se trata la interseccionalidad también, de entender cuál es su posición, cuáles son sus conocimientos, qué temas ustedes manejan y no manejan, para entonces poder continuar. Así que empecemos por hacer una pregunta, que era lo que tenía planeado con la aplicación, que es bien buena para los que no la han utilizado. Menti.com, se las recomiendo para hacer las presentaciones un poquito más dinámicas. Pregunta número 1, me puede contestar cualquier persona. Si nadie me contesta, yo voy a llamar a ver si están pendientes, como una profesora pasando lista de asistencia. Espero no verme en la necesidad. Mero mentira, cero presión. Vamos a comenzar preguntándonos. Quiero que me responda una persona 3 palabras que se le vienen a su cabeza cuando piensa en la palabra interseccionalidad. 3 palabras que se nos vienen a nuestra cabeza cuando pensamos en la palabra interseccionalidad. ¿Algún voluntario o voluntaria? Unión. Unión, muy bien. Génesis. Equidad. Vamos a llamar equidad. Conjunto. Conjunto, ok, muy bien. ¿Alguna otra palabra, otra persona? Voy a llamar a alguien. Está por ahí Ana Espinosa. Ana Isabel Espinosa. Hola. Hola Ana, estamos preguntando una palabra que se te venga a la cabeza cuando piensas en interseccionalidad. Feminismo. Feminismo, excelente, muy bien. ¿Alguna otra persona? Grace, ¿tienes una palabrita? Movimiento. Movimiento, muy bien. ¿Algún caballero que nos acompañe el día de hoy? Gilberto Antonio. Hola, hola. No se sientan intimidados.
No, no te voy a mentir, no se me viene por ahora nada a la cabeza. Ok, está bien, nada. No tenemos idea, no pasa nada. Es una palabra compleja, no es nada sencilla. Disculpa, yo acabo de llegar. ¿Cuál fue la pregunta? Estamos pensando en una palabra que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de interseccionalidad. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Discriminación. Muy bien, esa es una buena también, discriminación. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, está perfecto. Ahora les voy a presentar una imagen. Sí puedo compartir, ¿no? Sí, exacto. Ahí están viendo todos el diagrama que les estoy mostrando. Sí. Ok, perfecto. Bien, algunas de las palabras que ustedes nos estuvieron comentando ahorita, lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de interseccionalidad, hablaron de la palabra unión, la palabra equidad, la palabra conjunto, feminismo, movimiento, algunos no teníamos idea, alguna otra palabra como discriminación. Y ahora bien, este concepto se desarrolla, para no entrar en tecnicismos ni en teorías muy profundas, pero sí hay que ir un poquito a la historia, obviamente. Se desarrolla en los años 60, 70, muy próximo a los movimientos que desde el feminismo surgen en defensa de las mujeres de raza negra, aunque su aplicación más básica podría explicarse analizando la opresión que sufren algunas mujeres con algunas diferenciaciones o configuraciones o grados de intensidad distintos en nuestra sociedad. Comienza, digamos, con la premisa de que existen muchas identidades o muchas definiciones o muchas agrupaciones sociales que se forman por varias capas y se derivan de esta interrelación que vivimos y que tenemos en la sociedad y opera según las estructuras de poder que se han establecido a lo largo de nuestra historia. ¿Y qué hablamos? ¿De qué se trata esto de estructuras de poder cuando las mencionamos? Veamos esta imagen que yo les estoy compartiendo ahorita y veamos la línea morada. Esa línea divide lo que vemos arriba, los privilegios, con lo que vemos abajo, que son la opresión o las personas que han vivido en algún tipo de opresión o en alguna resistencia. Vemos que cada línea se entrelaza con su diagonal. Por ejemplo, nos vamos desde el lado izquierdo hacia abajo, vemos la palabra estéril o infértil conectada con su lado de privilegio, que digamos es una persona fértil. ¿Todos los podemos ver? Si nos vamos a religión minoritaria y seguimos por ahí, vemos religión mayoritaria. Tez oscura, que se encuentra en la parte opresiva o de resistencia. Si nos seguimos esa misma línea, vemos tez clara o pálida. El contrario de inglés como segunda idioma, o una persona que es anglófona, que no sabe inglés. Clase trabajadora o empobrecida, lo contrario, la clase media y alta. No atractivo, atractivo. Viejo, joven. Analfabeto, altamente alfabetizado. Persona con diversidad funcional, sin diversidad funcional. LGBTQ+, que son todas estas lesbianas, gays, bisexuales. Vemos que lo contrario o lo que se ve desde el privilegio es la heterosexualidad. Que no seamos europeos con de origen europeo, que seamos racializados con la diferencia o el contraste de blanca, mujer, hombre, otras identidades, y ahí se va. Y se puede ampliar la lista. Y hay algunos otros campos o algunas otras categorías sociales que podríamos entrar a estudiar dentro, digamos, esta rama que es la interseccionalidad, que nos abre esa oportunidad o ese análisis a entender cuál es la estructura de poder en nuestra sociedad, cuáles son aquellas personas que han tenido mejores oportunidades y cuáles han sido las razones por las cuales esas personas han tenido mejores oportunidades y por qué existen personas que se encuentran en desventaja simplemente por algunas cualidades, digamos, físicas
de características que nos hacen particulares y diferentes a cada persona. ¿Qué hace el análisis interseccional? Plantea que no solamente debemos entender la combinación de identidades como una suma que incrementa la propia carga, sino como que produce experiencias sustantivamente diferentes. En otras palabras, el objetivo no es mostrar cómo un grupo es más victimizado o privilegiado que otro, sino descubrir que existen diferencias, que existen similitudes significativas para poder superar las discriminaciones y establecer entonces las condiciones necesarias para que todo el mundo pueda disfrutar, digámoslo así, de sus derechos humanos. Entonces estudia las relaciones de poder y no es ajena a las vivencias que puedan ser señaladas como disidentes o disruptivas o diferentes o lo separado a lo que hemos conocido como lo normal. Yo no sé si a ustedes les pasaba cuando estaban en la escuela, tal vez ustedes no porque son más jóvenes, no sé, Claire, tal vez, cuando siempre dibujábamos o nos mandaban a hacer la familia o nos mandaban a hacer cualquier color, cualquier dibujo, no sé qué, siempre, por lo menos me pasaba a mí, les digo como una experiencia personal, me gustaba colorear a la niña blanquita, de cabellos rubios, con ojos azules, porque eso era lo que ponte se veía siempre en las cómicas. Y era lo que estaba normalizado en el media. Y eso ha cambiado muchísimo por la apertura a las redes sociales, por la apertura que han tenido la gente de poder expresar que somos diferentes, que cada quien tiene que encontrar una forma de encontrar esa representatividad en lo mercantil, en lo político, en lo social y en cada ámbito que implica la vida de las personas humanas. Entonces, es una invitación, me gusta verlo de esa forma, la interseccionalidad nos invita a cuestionarnos sobre todo lo que hemos visto que es lo supuestamente correcto y a plantearnos y a reconocer dónde nos hemos encontrado nosotros y nosotras. ¿Por qué nosotros y nosotras disfrutamos de los derechos que tenemos y qué hace que otras personas no tengan esos mismos derechos? ¿Por qué hay personas que sí les vulneran sus derechos y hay personas que sí gozan de esos derechos? Y para eso hay que entender como esta estructura de poder en la que ha creado, en la que hemos vivido y la que hemos construido, porque son ámbitos sociales o distinciones o identidades sociales que son construidas. Entonces, nos ayuda como a entender y a establecer el impacto de la convergencia que hay en situaciones de oportunidades y, bueno, obviamente acceso a derechos. Y también es una herramienta, por supuesto, para crear programas, políticas públicas, servicios y leyes que inciden en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso a mí también me gusta decir que lo personal es político, porque muchos de estos aspectos son personales de la vida de cada uno y una de nosotras, como por ejemplo nuestra decisión de con quién compartimos nuestra vida. Y aquí les quiero comentar algo también. Este movimiento empieza sin duda alguna por las mujeres feministas negras, ya que ellas lograron expresar que no solamente es una desventaja el hecho de, en nuestra sociedad, no es solamente una desventaja el hecho de ser mujer, sino además de tener esa carga, digámoslo así, de ser mujer, hay una mayor discriminación a una mujer que también es negra. Y no solamente de repente que sea negra, si es mujer, si es negra y tiene alguna discapacidad. Y si es mujer negra, tiene alguna discapacidad y vive en la periferia o no vive en la ciudad. Entonces son escalones o son categorías que puede empezar sobre el acceso que tenga una persona ante la justicia o el acceso que tenga una persona ante simplemente el cumplimiento de sus derechos humanos. Entonces, yo les invito a eso, a que cuestionemos dónde, digamos, hemos estado nosotros y nosotras, a qué escuelas hemos acudido nosotros y nosotras, si somos letrados o no somos letradas, si somos políglotas o somos bilingües y hemos tenido ese acceso y por qué existe en Panamá personas jóvenes como nosotros y nosotras que no han tenido esa misma oportunidad. Es la interseccionalidad, un sinónimo podríamos llamarle esa transversalidad y es una herramienta para construir una cultura de los derechos humanos en todos los niveles del mundo actual, desde lo local, desde lo más íntimo de nuestros hogares y desde nuestras comunidades hasta cambios globales. Entonces, si nos vamos ahora al tema, y ya les voy a dejar de presentar aquí,
Si nos vamos ahora al tema de la aplicación de la justicia, utilizando esta herramienta de la interseccionalidad, podemos darnos cuenta de que existe una aplicación del derecho que podríamos decir no tiene ni siquiera una perspectiva de género comprendida, estudiada, analizada, que permita que el sistema tenga abogadas preparadas en este ámbito, víctimas que conozcan sus derechos en este ámbito, jueces y juezas que reconozcan que existen este sistema de ventajas y desventajas, fiscales inclusive que no conocen la realización de que hay personas que pueden tener no solamente una cualidad que las deja en vulnerabilidad, sino también muchas cualidades que pueden sumar más vulnerabilidades. Y en atención a esas cualidades que se interrelacionan, por eso se dice interseccionalidad, porque es cuando dos cualidades o dos, por ejemplo, líneas matemáticamente hablando, interceden y hay un punto en medio. Ahí se crea una interseccionalidad. Entonces no es solamente que tengo una cualidad que me ha hecho, digamos, vulnerable, sino puedo encontrar que existen muchas varias otras que también podrían ser útiles para reconocer en qué punto se encuentra una persona, qué tanto acceso ha tenido a una educación, qué tanto acceso ha tenido a una justicia, qué tanto acceso ha tenido a una familia, a los derechos fundamentales y más básicos de todos los niños y niñas, por ejemplo, a un nombre, a amor, a educación, a un techo, a vivienda, a nutrición, a educación. Entonces, yo creo que mis consideraciones, digámoslo así, para que haya un sistema de justicia que tenga esa práctica del derecho con perspectiva de género, hace que no solamente entendamos que obviamente hay que defender a las mujeres porque se encuentran en una posición de vulnerabilidad, porque por muchos años no hemos tenido las mismas oportunidades, porque existen en aumento las violencias ocurridas hacia nosotras y aparenta no ser algo que vaya a cambiar, sino que es increyendo, como se dice, ¿no? La interseccionalidad te invita o nos invita a hacer una reflexión mucho más profunda en donde no solamente vemos el hecho de que, bueno, hay vulneraciones a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino también hay muchas otras cosas, como la raza o la etnia a la que pertenecemos, el lugar donde vivimos, la religión que practicamos, nuestra orientación sexual, nuestras decisiones políticas también muchas veces. Entonces, al momento de la aplicación de justicia, el conocimiento de esta interseccionalidad es importantísimo para entender que las personas no solamente tienen los problemas que tienen porque sí, o porque se los han buscado, o porque la sociedad los ha empujado, digamos, hay una gran gama de factores que tenemos que reconocer para comprender y darle paso a esa apertura, ¿no? Entonces, les quiero comentar, yo pertenezco a un gremio reciente que acabamos de formar algunas colegas abogadas y yo, que se llama AFEMPA, Abogadas Feministas de Panamá, y busca precisamente incentivar, promocionar, promover que obviamente la ciudadanía y las mujeres se empoderen y tengan los conocimientos necesarios para tener sus derechos en línea y poder utilizarlos, poder demandarlos, poder defenderlos, pero no solamente eso, sino interceder en el sistema directamente, en participar activamente como actoras en el sistema de justicia que necesita personas que conozcan y que tengan este estudio en los comportamientos de la sociedad, en las divisiones sociales, en las cualidades personales inclusive. Entonces, desde este gremio y que desde ya se los comento a las abogadas futuras colegas que están en este grupo, que no me cabe duda que en algún momento quieran agremiarse o unirse por causas sociales también, porque el derecho también tiene causas sociales y no se dejen vender la idea de que es distinto, porque a veces también hay una inclinación por el lado mercantilista de nuestra profesión, que si bien es cierto, obviamente, digamos, lo es conveniente, ¿no? Para llegar a una liberación y estabilidad económica, también tenemos un compromiso como abogadas en nuestra sociedad de lograr que cada vez más mujeres se vean menos vulneradas. Así que la promoción de iniciativas, digamos, como AFEMPA, pues,
lo que hacen es involucrarnos directamente con el sistema, tener que ir presencialmente, tener que ver las realidades, tener que escuchar las realidades. Y entre más nos empapemos, entre más sepamos de gente que vive en entornos y con realidades sumamente diferentes a las nuestras, pero tan cerca a las nuestras, nos ayuda pues a tener esa aplicación, esa conciencia, ese interés, porque las cosas realmente sean distintos y sobre todo en un sistema de justicia donde a veces podemos sentirnos que nos decepciona y no hay que decirlo de otra forma. Hay algo que siempre dice nuestro presidente, Nito Cortizo, que hay un Panamá, que en este Panamá hay varios Panamás. Y cuando él habla específicamente de que hay varios Panamás, lo que él quiere intentar decir, quiero pensar, que es que existen estas realidades y que existen quienes estamos, y gracias a la interseccionalidad puedo reconocerme como una mujer privilegiada, que he tenido acceso a una educación privada como todas las personas que son parte de la USMA, por ejemplo. Hay gente, muchas más personas, porque también hay que verlo numéricamente, como es nuestro país, muchas más personas que no tienen esas oportunidades, que no tienen un acceso a un tipo de infraestructura como nosotros hemos tenido, que no tienen acceso a una educación o a herramientas como las que nosotros hemos tenido. Entonces, cuando él habla de que en Panamá existen varios Panamás, solo recalca que en Panamá lo que existe es una gran desigualdad. Y es una gran desigualdad porque no logramos internalizar y reconocer que este sistema de poder estructural en el que vivimos, que es patriarcal, que es heteronormativo, que es binario, que es blanco-negro y que no acepta intermedios, es lo que tiene el país en estos varios Panamás. Pero el varios Panamás no existe, digamos, a nivel internacional y podemos preguntarle a muchos amigos que tengamos en otros países. Ven a Panamá como lo conocen, como el Dubái de las Américas, como el Miami de Estados Unidos, nos dicen también algunas veces, o como este gran país con un avance y una obra de la ingeniería que puede ser una maravilla mundial y con rascacielos y con automóviles y autopistas y con un progreso económico al nivel de países como Chile, que tiene millones de personas e industrias elaboradísimas, pero realmente vivimos también como uno de los países más desiguales del mundo. En Panamá tenemos 4 millones de personas con un presupuesto general del Estado en 23.000 millones de dólares. En países como Guatemala, que son 17 millones de personas, si no me equivoco, tienen presupuestos un poquito menos, o mucho menos, Claire. Yo creo que está más por los 10, por ahí, creo yo. Pero nos doblan en cantidad. Ah, no, sí, Digámoslo. definitivamente. Nos doblan en cantidad. Ellos tienen presupuestos estatales, ahora sí, de 17.000 millones de dólares. Mucho menos que lo que tenemos nosotros, y creo que es hasta mucho menos que eso. Ahí, en un plano como ese, tú podrías decir, en este país hay desigual, en este país puede haber pobreza, en este país puede haber escuelas rancho, en este país puede que haya empresas quebrando, puede que haya, ¿sabes?, escasez, porque los números no te dan, porque es mucha más persona con mucho menos dinero. Pero en Panamá somos más chiquitos en territorio, más chiquitos en persona y tenemos mucha más cantidad de dinero. Entonces, cuando somos conscientes de esta interseccionalidad y cuando somos conscientes de la realidad en la que vivimos y nos cuestionamos, indagamos, investigamos, nos damos cuenta que lo que hay aquí es una sinvergüenzura. Porque no se ve reflejado este dinero y este caudal en las personas menos privilegiadas o en las personas que veíamos en el lado de la opresión, de la resistencia, porque se la pasan en eso, oprimidos y resistiendo, tratando de salir adelante. Y vemos que en efecto quienes están beneficiados en nuestro país, digamos para usarlo como un esquema, pueden en su mayoría pertenecer a la parte de arriba del cuadro que yo les mencionaba, de los privilegios. Por lo general, podríamos decir muy escuetamente, muy sencillamente, muy superficialmente, son personas en su mayoría blancas, personas en su mayoría con educación, personas en su mayoría con transporte, y podríamos estar entrando en una generalización sin duda alguna, pero vale la pena tener el conocimiento y siempre estar pendientes y cuestionarnos. ¿A quién le
llegan los derechos que no les llegan a otras personas? ¿A quién le llegan los beneficios que a otras personas no le están llegando? ¿Por quién otras personas tienen dinero que hacen que otras no tengan su dinero o acceso a un puesto de trabajo, por ejemplo? Y la conversación puede irse mucho más profunda a temas desde por qué no te aceptan o por qué no contratan a una persona en una empresa por, digamos, empezar y ser mujer, porque cuando eres mujer y te van a contratar en una empresa tienen que empezar en la licencia de maternidad, pero a ver, ella no solamente es mujer, ella también es indígena, y a mí no me gusta que haya una indígena afuera en la recepción, porque no es la imagen que yo quiero dar de mi empresa, y ahí van dos tipos de discriminaciones, ¿no? O y ella vive muy lejos, entonces si ella vive muy lejos, yo no le puedo dar el trabajo porque le va a costar mucho tiempo y yo necesito a alguien que llegue temprano y que viva cerca y que tenga carro para moverse. Si ella no tiene carro y ella tiene que usar transporte público, tampoco me conviene. Entonces ahí vamos viendo cómo una cosa tras otra, tras otra, tras otra, nos pueden hacer más vulnerables ante situaciones que para otras personas serían sumamente normales, como para algunas de nosotras pensar en un carro o pensar en vivir en la ciudad, como creo que nuestra mayoría lo hacemos. Entonces, como les mencioné, y creo que es lo más importante que rescato también como feminista del movimiento y de la interseccionalidad, es que es una invitación al constante cuestionamiento, es una invitación al constante examen de introspección y de reconocer, pues somos privilegiadas, por lo menos en reconocer nosotras mismas qué aspectos hemos tenido en nuestras vidas que nos hacen tener esos privilegios y saber reconocer cuando una persona no ha tenido esas mismas oportunidades y pelear, luchar, utilizar nuestra profesión, utilizar nuestros espacios, utilizar nuestras redes sociales, utilizar nuestra oportunidad, nuestras conversaciones en familia para ir poco a poco desmantelando todas esas discriminaciones. Y desde hasta los ámbitos más personales podemos hacerlo. No sé si falta 5 minutos, perfecto. Se dieron cuenta hace poco, para también meterle un poco de salsa, como decía la decana, se dio un debate por la marcha del 8M, que digamos fue más a través de las redes sociales, en donde hubo como un cisma en el feminismo, porque una parte defendía el hecho de que los varones, digamos, podían estar en las marchas feministas y otra parte decía que querían estar en un espacio más seguro, en un espacio de convivencia con mujeres por ser un solo día, el Día Internacional de la Mujer. Y ahí podemos ver también y tratar de reconocernos, ¿no? Pensar, y los varones también es una invitación a los caballeros, por supuesto, a entender y a comprender la situación de las mujeres y pensar que existen este tipo de divisiones no es tóxico ni problemático, digámoslo así, es importante. Y es importante entender que hay gente que no piensa igual, que hay gente que tiene ideas distintas. Y eso es parte del interseccionalismo también. Hay una línea del feminismo que se llama feminismo interseccional, que precisamente busca esto, entender que hay muchas categorías, que hay muchos pensamientos, que simplemente tenemos que intentar ser tolerantes ante ellos, pero claro, por supuesto, siempre cuestionándonos a nosotras mismas, investigando un poquito más, reconociendo, ok, vamos a ver, y analizando, ¿no? ¿De qué lado puede que esté, sabes? Entonces, y no vamos a entrar en la polémica, pero simplemente para hacer un ejemplo de cómo la interseccionalidad podría verse en nuestro día a día. Entonces, entender que, bueno, para algunas feministas, y hay muchos tipos de feminismos también, que eso es otro debate mucho más profundo también, la inclusión del varón es importante. Para algunas lo ven como la persona los que probablemente han afectado la vida de muchas mujeres. Entonces, entender que existen los dos tipos, entender que podemos pensar diferente, pero que al final el objetivo es igual, que es lograr tener una convivencia en sociedad libre de discriminaciones, libre de violaciones, libre de inseguridades y trabajar encaminadas en lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, siempre partir de ese concepto de que puede que haya diferencias, de que puede que haya pensamientos distintos y contextos distintos, sobre todo, que muchas veces no son reconocidos por las personas ni siquiera que viven en ese nivel de opresión. Entonces, incentivar y ayudar y promover a que las personas que también tengan algo por lo que son oprimidos y ayudarlos a reconocerlos y aceptarlo con validez,
es importante también. Una persona que se siente menos porque es discapacitada, por ejemplo, o que de repente sienta esa discriminación que ha sentido por mucho tiempo por ser negra, y como seres solidarios y mujeres y hombres que entendemos la interseccionalidad, hacerle ver, eso no te hace menos, tienes un rol importante en la sociedad, los espacios tienen que ser adecuados a ti, te tienes que sentir cómodo en cualquier ámbito en sociedad, y estamos aquí para contribuir a que eso sea y se convierta en una realidad. Así que es básicamente entender que, bueno, la combinación de identidades no es algo que debe incentivar a revictimizarnos, o la serie de condiciones de privilegio tampoco es para incentivar a hacerte sentir que has tenido todo y que gracias a que tienes todo y has estado del lado de los privilegios, pues no has pasado cosas malas o cosas está mal, sino el objetivo es más bien mostrar cómo un grupo, cómo estas diferencias y similitudes nos pueden acercar o alejar del acceso a la justicia, del acceso a nuestros derechos, y trabajar desde ahí, ¿no? Así que cualquier interrupción, cualquier otra pregunta, estamos aquí a la orden, y cualquier aclaración seguramente de boca de Claire la escucharemos. Gracias, Irma, por tus palabras que verdaderamente nos invitan a hacer una introspección y verificar dónde tenemos más en el lado de la opresión o en el lado de los privilegios, y ver cómo estamos tratando a las personas a nuestro alrededor, dependiendo de qué lado estén ellos. Y bueno, ahorita entonces, como somos poquitos, si hay algunas personas, vamos a abrir el espacio para 2 preguntas. Si hay personas que quieren hacer preguntas en este momento, pueden prender su micrófono o su cámara, como quieran, y hacerle las preguntas que quieran a Irma. Bueno, yo tengo una pregunta, no sé si alguien quiere, si puedo ir ya o alguien quiere ir antes. Adelante, Adriana. Listo. Bueno, primeramente, en verdad, gracias por esa ponencia magnífica. Creo que si bien teníamos una idea, tenía una idea yo de qué era, pero tan explicado, la verdad que no sabía el enfoque y todo el entorno. Enfocado entonces en Panamá, estuve casualmente, creo que el año pasado hubo un cineforo en el que también asististe, Irma, en el que se habló de la revictimización. Vimos una serie y todo, fue... Entonces había también un psicólogo que estaba en todos estos temas y pues corroboró cómo el sistema ha fallado. Lo que yo quiero poner ahora es el tema cultural, que se discutió el primer día del Triángulo de la Abogada. La exministra Adriana contestó la pregunta, creo yo que con toda la base. La pregunta era de, ¿cómo entonces, qué prima? Están los derechos humanos, pero en muchos países hay, bueno, en nuestro país, acá en Panamá, están las comarcas. Y sin duda alguna, el registro civil, las investigaciones, pues plasman usos quizás culturales de tradición. Y ella obviamente respondió que el derecho humano primaba antes que la cultura, o sea, se le está vulnerando a esta persona su integridad, su seguridad, eso es lo que prima. Entonces, partiendo de este principio, yo quería saber cómo tú veías el camino de Panamá, si estábamos, si ves una lucha en políticas para ayudar a estas niñas, a estas mujeres que inminentemente están pasando quizás por algo que está normalizado en su cultura, pero en nuestro lente que podemos ver la vulneración, se sabe que hay algo que está pasando. Siento yo que es algo que no se habla mucho, pero tú que has tenido un recorrido pues maravilloso en este caminar, creo que puedes ampliar un poco más. ¿Qué puede ser ese cambio? Que veo que hay bastante actividad en redes, creo que estamos en un buen punto de que la sociedad está consciente, pero este punto cultural de las comarcas y del cambio, ¿cómo se puede entrar entonces en ese tema? Es un tema sin duda bastante delicado, y que yo también me he hecho cuestionamientos en varias circunstancias. Por ejemplo, también ahora que presentamos ahí en la asamblea el proyecto de higiene menstrual, hay ciertas culturas y tradiciones que conservan algunos grupos indígenas
en torno a la menarquía, a la primera menstruación y a los procesos menstruales que tienen las mujeres, y nos deteníamos a pensar también en la oficina, a investigar, obviamente, cómo evitar estas vulneraciones, cómo permear esta información dentro de la cultura sin realmente vulnerarla. Y muchas de estas agrupaciones indígenas, de estos poblados indígenas, tienen un nivel de liderazgo femenino que también es importante. Por lo menos las Dule son creadoras de la historia y ellas son las que generación tras generación van pasando el legado de lo que ha ocurrido y la historia entre sus familias, pero también vemos actitudes que no hay que llamar de otra forma, sino más que patriarcales y machistas inmersas en la cultura de nuestras poblaciones indígenas. Hay convenciones internacionales que protegen los derechos culturales de ellos y que establecen los sistemas, digamos, también jurídicos o de toma de decisión, hasta electorales de ellos, con excepciones, o sea, distintos a los que normalmente nos regimos todas las personas que convivimos por lo menos en Panamá. Y hay muchas personas que deciden, que debaten sobre si ellos tendrían que tener ese nivel de autonomía, de poder de decisión, de poder de actuación y de ejecución directamente en sus tierras. Y yo creo que hay que encontrar un balance. Sin duda alguna, tenemos un deber social, una responsabilidad social de tratar de explicarles y comunicarles, por lo menos ahora en el tema que nos compete, hablando un poquito de género, a las mujeres, sobre los derechos que tienen, sobre las oportunidades que tienen, sobre la autonomía que deberían tener sobre sus cuerpos, sobre la decisión de su planeación familiar, sobre la decisión de todos los aspectos de su vida personal, inclusive como les mencionaba, la menstruación. Entonces, no sé la respuesta correcta, no sé si lo que tenemos que hacer es pasar por encima y llegar y tratar de colonizar, como lo hicieron con nosotros los españoles, que no me parece la vía, pero creo que hay que encontrar una forma balanceada de poder que ellas obtengan la información y que el liderazgo venga de ellas mismas, que sean ellas mismas las que entonces tomen las decisiones, organicen a sus comunidades, con sus dialectos, con sus formas, les expresen a ellas la información que podamos de repente proporcionar. Sin lugar a duda, te confirmo, tenemos un deber que hacer, que es comunicarles las oportunidades y los derechos que pueden tener, digamos, acá afuera. Y tratar de que peleen por ellos si es su deseo allá adentro y que puedan entender que existe la diferencia, ¿no? Poder brindarles los escenarios. Yo diría que hasta ahí podría llegar nuestra responsabilidad. Y también de estos acuerdos internacionales en donde se establece la defensa hacia sus ideas, hacia sus costumbres, hacia sus decisiones, hacia su forma de crear y hacer política, porque también es importante, que inclusive es hasta más sostenible que las decisiones y las formas, hasta más democráticas que las que nosotros nos actamos, que tanto defendemos y que tanto aplicamos, pero es bien delicado. No sabría en verdad decirte si tenemos que hacer una intervención ya, directa, en las comunidades, pero hay que informar. Yo conozco una amiga que también les iba a comentar, conozco una amiga que es Dule, que se llama Laura Huertas, ella estudió conmigo Derecho ahí en la USMA, y ella, no sabíamos, la verdad yo no tenía el conocimiento que ella era una líder indígena cuando estábamos estudiando en la universidad, pero cuando nos graduamos, ella se empoderó muchísimo y me enorgullece decir que la conozco inclusive, y tiene una organización en la comarca en donde ella brinda información, brinda talleres y está involucrada también en temas de feminismo, así que no tengo preocupación porque, digamos, sé que ella tiene el conocimiento y sé que tiene las formas y sé que tiene el reconocimiento y la seguridad de su pueblo que la acompaña. Entonces, ella funge un rol importante transmitiendo la información, transformando su comunidad, defendiendo los derechos de las mujeres en sus comunidades, de los niños y niñas también, que apoyan muchísimo con programas educativos, lo que no significa que vaya a ser un acceso disruptivo o colonizador para ellas, porque yo creo que hay que hacerlo con mucho respeto y con mucho recelo de lo que ellas consideren, pero yo sí creo que donde hay vulneración hay que buscar cómo se ayuda, cómo se defiende y cómo se sale de cualquier ciclo de violencia, tanto psicológica como física, que puedan estar viviendo las mujeres indígenas.
¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tenía una pregunta. Okay. Muy interesante ese tema. Casualmente es el tema de mañana, de Triángulo de Abogada del día de mañana. Chicas, un honor tenerla aquí de verdad a las dos. Pero bueno, voy a soltar mi pregunta así rapidito porque tengo un examen y que ya. Entonces, sí, la quería soltar al final, pero la voy a soltar ya. Ok, yo siempre he tenido una duda de por qué cuando nosotras, bueno, no sé si a todos nos ha pasado, voy a hablar por mí, cuando empiezo a tratar este tema, a expresarme, a manifestarme, a comentarlo con mis personas cercanas, me empiezan como a cuestionar. Y no como a cuestionar como para que les explique, sino como para cuestionarme para que no lo haga yo. Y empezando por mi familia, son los primeros. Luego vienen mis amigos cercanos. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vas a protestar? Eso lo hacen tranques. Y luego entonces empiezan los, te dejo de seguir, o te bloqueo, y eso que ni siquiera soy así que tan radical. O sea, como tú explicaste que hay tantos tipos de feministas, yo me considero bastante como pacífica, ni tan, dije, que los hombres que no sirven. No, no, totalmente normal. Y la verdad siempre he tenido esa duda porque desde muy joven, desde que estaba como en la escuela, casi que en la primaria, siempre me sentía como muy mal cada vez que veía una noticia de que una mujer es asesinada o secuestraron a 3 niñas o, saben, estas noticias así horrorosas que te dejan como con la piel de gallina. Y sí, o sea, yo quería saber, quería una razón lógica, porque a mí no se me hace por qué la gente no, como que no apoya este movimiento, siendo ya prácticamente una realidad, a pesar de que el camino todavía siento que es larguísimo, todavía siento que nos falta demasiado. Entonces yo quisiera saber por qué la gente como que no lo logra aceptar, asimilar y apoyarte en todo caso a nosotras. Gracias, Angelín, por tu pregunta. El cambio al sistema y a cómo han funcionado las cosas por mucho tiempo le da miedo a la gente. Le da mucho miedo pensar que esta estructura de poder que yo les explicaba anteriormente puede ponerse al revés y que pueden ser no los hombres quienes tomen las decisiones, sino las mujeres las que tomemos las decisiones. Y obviamente hay una intimidación. Y te voy a decir algo personal. Cuando decidimos, porque es una decisión personal, también luego de tus cuestionamientos y de tus exámenes y de realizar cómo es la situación para otras personas, porque fácilmente podríamos decir, yo he vivido bien toda mi vida y a mí nunca me han vulnerado, nunca me han violado, nunca me han maltratado, así que yo no creo en el feminismo, pero eso sería estar ciega ante la realidad de más de miles de millones de mujeres alrededor del mundo que son la mayoría. Cuando tomamos esa decisión de vida, de, digamos, ondear esa bandera, o de ondear cualquier sentir o ideología que vayamos a defender, tenemos que entender que hay gente que le va a incomodar, que va a haber gente que no le va a gustar, que va a haber gente que cree que tiene la razón porque las cosas han sido así por mucho tiempo, y eso es un error. Porque las cosas hayan funcionado de una forma por mucho tiempo no significa que tengan que seguir siendo así. Y menos cuando han vulnerado y oprimido y hecho sufrir a muchísima gente. Entonces, nos tocará tratar de encontrar amigos y amigas que compartan un poco más el sentir para además nutrir la información, nutrir la conversación y de verdad confirmar que lo que creemos es válido, ¿no? Y por la familia es más duro, yo creo, porque a veces nos toca pues vivir con ellos y tratar de convencerlos, aunque lo intentemos, y yo creo que siempre hay que partir del amor, aunque suene cursi, lo que sea, hay que tratar de explicar nuestros pensamientos desde una perspectiva tolerante y abierta a la conversación y tratar de no entrar a la pelea. Yo sí soy un poquito más, digamos, agresiva, aguerrida, pero aquí en mi casa yo crecí con una mujer soltera, independiente, que me educó, y entonces ella entiende las posiciones cuando las expreso. Y tener esa validación en tu casa te da mucho poder, te da mucha seguridad y mucho convencimiento. Y es difícil cuando no existe ese apoyo, pero
yo te diría que, bueno, poco a poco intentemos conversar y tratar de entender que, bueno, también los papás son boomers, las generaciones mayores no entienden muchas cosas que nosotros estamos entendiendo y que hemos logrado entender porque somos empáticos y vivimos en una sociedad mucho más interconectada que las que tenían ellos en su momento. Entonces, tratar de también ponernos en sus zapatos y que, bueno, no van a copiarnos todo y, bueno, tratar de sobrevivir, ¿no? Que no te vayan a sacar de la casa, no queremos que eso ocurra, pero ellos también es responsabilidad de los padres y de nuestros familiares entender que no son dueños de nuestras decisiones y de nuestras perspectivas e ideales y que simplemente pedir que nos respeten y ya, tratar de ir con eso. Y tú créeme que cuando poquito a poquito ya tú vas ahí empezando que ellos van adaptando los comentarios y van a ir señalando las cosas que antes tú les señalabas que no lograban ver porque tenían normalizadas, como ahora con las cómicas que la están cancelando y dicen, ay, pero es una cómica, ¿cómo van a cancelar una cómica? Si era muy bonita la cómica del gatito, del zorrito, que yo, mami, o sea, era un acosador, vamos, y ahí poquito a poquito, ¿no? Hay cosas que verán absurdas, hay cosas que siguen normalizando, pero siempre desde el marco del respeto y la tolerancia, decirle, este es mi pensamiento, pensamos diferente, de eso se trata la vida, y tú no me creaste, no me creaste para ser igual que tú, no lo voy a hacer. Así que ese sería. Mi papá es bien machista todavía, pero ahí nos dábamos y nos debatimos, y después lo abrazo y ya, papi, ya, vaya. Gracias, chicas, por las preguntas y Irma por esas magníficas respuestas. Ahora le paso la palabra a mi compañera Natalie Martes para que continúe con este programa del día de hoy. Muy bien, gracias Grace. Continuando aquí con la actividad de hoy, bueno, como siguiendo la actividad, nos va a estar acompañando la segunda expositora del día, que es la politóloga Claire Nevash. Voy a hablar un poquito de ella. Ella es politóloga, es diplomada con especialidad en globalización y gobernanza del Instituto de Estudios Políticos de Lyon en Francia. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y se encuentra cursando estudios de doctorado en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y es docente en la Universidad Santa María de Antigua. También es autora de varios artículos y capítulos de libros sobre las relaciones entre la religión y política en Panamá. La licenciada Claire hoy nos va a estar extendiendo el tema que estamos hablando, que es la interseccionalidad desde su momento de su punto de vista. Si tienen alguna pregunta, algo, ya saben que al final pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Sin más, señorita Claire, le paso la palabra. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias a todas las estudiantes que están involucradas en la organización de este evento. Las felicito. Yo les debo confesar que hace días me pregunto por qué se llama el Triángulo de la Abogada, así que se los pido por favor, al final me lo cuentan. Bueno, quizás Irma es la que me lo tiene que contar, que fue, entiendo, la fundadora. Realmente siempre es un gusto compartir con ustedes, sobre todo algunas y algunos han sido estudiantes míos, así que siempre es un gran gusto cuando después de horas y horas y horas de clase por Zoom le vuelven a llamar a uno. Es como, wow, uno se siente realmente honrado de que quieran seguir escuchándolo a uno. Entonces, les agradezco mucho. Ya Irma explicó muchas cosas, así que voy a tratar de puntualizar un poco, dar algunas precisiones que me parecen importantes, quizás algunas citas, y al final les quiero presentar algo muy breve de una investigación que he estado haciendo en las últimas semanas y que creo que nos puede ayudar a entender un poco eso, de qué se trata eso de la interseccionalidad. Irma ha explicado perfectamente, no tengo nada que agregar, simplemente algo sobre el tema de la interseccionalidad que yo creo que es importante entender, de que todos esos ejes de opresión que nos presentó Irma, el racial, el sexual, el de la orientación sexual, el de tener una discapacidad o no, el de tener estudios secundarios o no, el de haber tenido una educación privada o no haber tenido esa oportunidad, o incluso, y ahí yo soy el colmo del privilegio,
en mi caso, haber tenido el privilegio de nacer en un país donde era un mayor privilegio ir a una universidad pública que ir a una universidad privada. Eso ya es el colmo del privilegio, el que me ha tocado a mí. O pues identificarse sin mayor problema y con toda comodidad con el sexo con el que uno nació, etcétera, etcétera. Lo que es importante entender es que todos esos ejes de discriminación o de opresión, como lo quieran poner, no simplemente se adicionan. Es decir, uno no es un poquito más discriminado cada vez que uno acumula esas características. Es decir, yo no adiciono el ser mujer más el ser negra, más el tener una discapacidad, más el ser lesbiana, por ejemplo, más el no saber leer y escribir. Eso no se adiciona, sino que se multiplica. Cada una de esas discriminaciones va a empeorar las otras. Es decir, una mujer tiene mayor posibilidad, de ser discriminada por mujer si encima es negra, y tiene mayor posibilidad de ser discriminada por ser negra si encima es mujer y si encima tiene una discapacidad. Es decir, no solamente se adicionan esas discriminaciones, sino que se van potenciando entre sí y van haciendo, digamos, un combo explosivo. Y yo creo que eso, y la invitación que hacía Irma a revisar sus propios privilegios, creo que es muy importante, porque yo como mujer efectivamente puedo ser discriminada en un determinado momento si me comparo con un hombre, pero quizás un hombre negro va a tener otras discriminaciones que yo nunca voy a sufrir y que yo ni siquiera me puedo imaginar lo que significa sufrirlas. O un hombre que tiene una discapacidad también va a vivir discriminaciones que yo ni siquiera me puedo imaginar. Entonces es muy importante, frente a distintas situaciones, tratar de pensar que esos son distintos ejes de discriminación que existen, y también tratar de pensar, y eso es lo que les quiero presentar con la investigación que he estado haciendo hace un tiempo, cómo esos distintos ejes pesan distinto sobre distintos temas. Es decir, no es lo mismo ser discriminada por ser mujer en el acceso a la salud que ser discriminado racialmente o por distintos temas. Entonces, eso se lo voy a mostrar en un momento. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, obviamente, en el camino del feminismo en el último siglo, gracias a generaciones de mujeres que han luchado mucho, que se han arriesgado, que han incluso sacrificado buena parte de su vida para que nosotras podamos disfrutar de una cierta cantidad de derechos, pero todavía faltan cosas. Y cuando les digo que faltan cosas, yo los pondría en cinco grandes direcciones de cosas en las que todavía tenemos que avanzar. La primera es el tema de nuestra representación política. Irma no me dejará mentir. En la Asamblea Nacional tenemos 19.8% de mujeres, y en las últimas elecciones hubo solamente 16.5% de candidatas para escaños legislativos. O sea, imagínense, 16%. Lo digo y parece mentira. Realmente es una cifra ínfima. Entonces, realmente tenemos un gran problema de representación de las mujeres, tanto en el órgano legislativo, pero en los órganos ejecutivos es aún peor. Solamente en Panamá, en las alcaldías, solamente 14.8% de las alcaldías están ocupadas por alcaldesas, y solamente 10.3% de los corregimientos, los representantes. Entonces, realmente una muy fuerte falta de representación de las mujeres. Y ojo, y les invito a no confundir
no es un problema de participación de las mujeres, porque escuchamos todo el tiempo, las mujeres tienen que participar en política, las mujeres tienen que capacitarse. No, y ustedes son un ejemplo. Las mujeres están sumamente capacitadas. A ver, no está de más capacitarse, pero las mujeres no están carentes de capacitación. Las mujeres en nuestro país están igual o más capacitadas que los hombres y las cifras lo muestran. Se gradúan cada año más mujeres que hombres. Hay un problema de discriminación adentro de las estructuras de los partidos para que las mujeres se puedan postular, perdón, adentro de las familias. Yo creo que lo mencionó, se me fue su nombre, la chica, bueno, yo creo que tenía un examen, pero asimismo, como decía, que su familia tiene, digamos, algunos peros o algunas preocupaciones con el hecho de que vaya a manifestarse. Pasa lo mismo con las mujeres que quieren postularse con cargos políticos. Tienen menos acceso a financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese marco, en ese caminar de la representación política, las mujeres que encima de ser mujeres son pobres, tienen todavía menos posibilidad de acceder a un cargo de representación política. Y en particular porque todavía en Panamá el dinero pesa muchísimo en las campañas políticas. Todavía no tenemos, digamos, campañas políticas con financiamiento 100% público, lo cual significa que para correr para un cargo de elección hay que recurrir a donaciones privadas y obviamente mujeres que tienen ciertos contactos, que vienen quizás de cierto medio socioeconómico, van a tener más facilidad para acceder a ese financiamiento. Asimismo, como probablemente mujeres blancas van a tener más capacidad para acceder a ese financiamiento que mujeres indígenas o que mujeres negras por razones obvias. Hablado del tema político, que yo creo que es uno de los grandes temas de agenda que el movimiento feminista debería tener, está el tema del mercado laboral. En Panamá, 3 de cada 4 hombres están en el mercado laboral y solamente es el caso de 1 de cada 2 mujeres, o sea, más o menos 75% de los hombres versus 50% de las mujeres. Nuevamente, eso no es porque las mujeres estén menos capacitadas. Cuando se les pregunta en encuestas a las mujeres por qué no están en el mercado laboral, adivinen qué responden la mayoría de ellas. A ver. No, Irma, no hagas trampa. Yo diría que por lo que mencionó Irma anteriormente, se me fue el nombre, que es la licencia de maternidad. No es por... tiene que ver, pero no es exactamente por eso. Alessandra. Sí, bueno, yo he escuchado muchas veces que no les contratan porque están sobrepreparadas, o sea, están muy preparadas para el puesto y no les quieren pagar lo que deberían pagarles también. No quieren darle el pago que de verdad se merecen. Pues es una hipótesis interesante, pero al menos eso no es lo que las mujeres contestan en las encuestas cuando se les pregunta por qué usted no está trabajando. A ver, Irma, que... Para ver si la pego. A ver. Porque después, ¿quién cuida de la casa? ¿Quién se encarga de los hijos? Así es, ¿quién cuida a los chiquillos? Ahí se ve que nosotras somos unas viejas que tenemos preocupaciones que las estudiantes todavía no tienen. Pues sí, la mayoría de las mujeres cuando se les pregunta por qué usted no está en el mercado laboral, es decir, por qué no tiene un empleo y tampoco están buscando un empleo, dicen que es porque tienen demasiadas responsabilidades familiares y que no tienen con quién dejar a los niños o a las niñas o a las otras personas a cargo. Muchísimas veces las mujeres tienen a cargo no solamente sus niños, pero las personas mayores de su familia, que a veces son dependientes, que hay que ocuparse de ellos todo el tiempo, las personas con discapacidad que también sean dependientes, incluso muchas veces las mujeres no solamente se encargan de sus papás, se encargan de sus suegros. Entonces, realmente las mujeres tienen una carga adicional
que es muy importante y que les impide acceder al mercado laboral. Y encima, cuando acceden al mercado laboral, que más o menos la mitad de las que están en el mercado laboral están como trabajadoras informales, eso es más o menos igual que los hombres, ahí no hay mayor diferencia, pero sí hay una enorme diferencia en los ingresos que ganan. Las mujeres que están en el trabajando en el sector informal ganan en promedio $299 por mes. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero con $299 evidentemente uno no está independiente económicamente y mucho menos puede hacer vivir a una familia. Los hombres, en cambio, ganan $512 en promedio, que tampoco es mucho, pero que es cerca del doble de lo que ganan las mujeres. Entonces ahí también hay una clara discriminación, además de prácticas que se siguen dando en nuestro mercado laboral en Panamá, que son ilegales, pero que se siguen dando, por ejemplo, pedirle a las mujeres pruebas de embarazo en el momento de contratarlas para asegurarse de que no estén embarazadas y por lo tanto no pagarle un fuero de maternidad en los meses justo después de su contratación. Otro de los caminos que yo creo que está como muy pendientes para las mujeres en Panamá, en el mundo, está relacionado con algo que les acabo de contar, que es el tema de los cuidados. Los cuidados siguen estando muy desigualmente repartidos entre hombres y mujeres y eso es muy difícil de cambiarlo porque es algo que pasa dentro de las casas. O sea, es algo que seguramente todas nosotras y todos nosotros que estamos acá hemos vivido, hemos visto, pero que no necesariamente se habla en público porque es algo que no se ve. Pero cuando uno les pregunta, y en el CIEPS lo incluimos dentro de nuestras encuestas, cuando uno le pregunta a los hombres y a las mujeres quiénes en su casa, en su familia, se ocupan de los niños, de las niñas, de las personas que necesitan atención, de las personas mayores, de las personas enfermas, de las personas con discapacidad, 7 de cada 10 mujeres contestan que ellas mismas y 3 de cada 10 hombres contestan que ellos mismos. O sea, realmente seguimos con una muy desigual repartición. Y en cuanto a tiempo, se ha hecho estudios pidiéndole a la gente cuánto tiempo le dedica a tareas domésticas de forma semanal, perdón. Las mujeres contestan que dedican algo más de 29 horas a la semana, imagínense, 29 horas a la semana a tareas domésticas, mientras los hombres le dedican 13 horas y media más o menos. Imagínense, eso significa una diferencia de prácticamente 15 horas de trabajo diarias, que es una diferencia que obviamente le libera tiempo a los hombres que las mujeres no tienen para estudiar, para trabajar, para descansar y para ocio. Si ustedes ven en el espacio público, en lugares de deporte, sí, ¿quiénes tienen tiempo para hacer deporte? ¿Quiénes tienen tiempo para hacer una segunda maestría? ¿Quiénes tienen tiempo para todo tipo de cosas? Suelen ser los hombres y las mujeres suelen seguir teniendo una recarga que va a influir en distintos aspectos de su vida. Va a influir porque si puede trabajar menos, va a ser menos independiente económicamente, va a tener mayores problemas de salud. Al ser más dependiente económicamente, si lastimosamente dentro de su hogar vive situaciones de violencia, va a ser muy difícil que ella se pueda separar de su pareja porque quizás no tiene dónde ir o no tiene cómo ampararse si no tiene la posibilidad de valerse por sí misma económicamente. Eso tiene algo que ver con la interseccionalidad, porque esa diferencia en los cuidados funciona en todas, es real, es en todas las mujeres, de todos los extractos sociales y de toda la edad. O sea, es algo que persigue a la mujer prácticamente, que sea muy pobre o que sea muy rica, o que tenga muy pocos estudios o que tenga muchos estudios. En todos los casos, la mujer hace más trabajo doméstico que los hombres. Pero, las mujeres que tienen mayores posibilidades económicas, ¿qué sucede? Que muchas veces se liberan un poco de esa carga doméstica.
Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Se liberan de esa carga doméstica compartiéndola de forma más igual con su pareja o con los hombres con quienes viven? Pues no. Ellas se liberan de esa carga doméstica recargándola o transfiriendo esa carga doméstica a otra mujer, que suele ser una empleada doméstica, con un trabajo, digamos, bastante precario. Recuerden que en Panamá el único oficio por el que hay un salario mínimo distinto al resto de todas las profesiones es el de empleada doméstica, para el que el salario mínimo es solamente de $250. O sea, se va recargando, digamos, ese trabajo doméstico de una mujer más rica, más pudiente, más educada, a una mujer más pobre y menos educada. Entonces, ahí nuevamente vemos ese tema de interseccionalidad. Soy mujer, sí, pero quizás tengo un privilegio de poder liberarme de alguna de esas opresiones típicas de las mujeres, pero al final termina digamos, pagando con ello otra mujer. Entonces, hemos hablado de lo político, del mercado laboral y de los cuidados. Hemos visto que los tres están muy impregnados por el tema de la interseccionalidad de la que ya hemos hablado. El cuarto tema es el de la violencia. En Panamá sigue habiendo un gran problema de violencia en contra de la mujer. Aquí tengo algunas cifras. Solamente en enero de este año, de 2021, ha habido 450 denuncias de violación o de delitos sexuales, en su gran mayoría contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, pero niños, niñas y adolescentes en su gran mayoría de sexo mujer, ¿verdad? 450 en un mes significa más o menos 14 denuncias al día de violación o delitos sexuales de otro tipo. Y eso es más o menos lo que se da en promedio. En el año pasado fue lo mismo, son 14 denuncias al día, sabiendo de que muchas personas viven ese tipo de situaciones y no las denuncian por pena, por miedo, por no creer en el sistema, por vergüenza, por una serie de situaciones. Y además este año, en lo que va del año, ya ha habido 2 femicidios, además de intentos de femicidios y otras mujeres violentas. Y obviamente en ese tema de la violencia en contra de la mujer, todas estamos en una situación de vulnerabilidad, pero no todas estamos en la misma situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, como se los mencioné, una mujer pobre, si vive una situación de violencia en su casa, va a tener mucho más dificultad para salir de esa situación de violencia porque no tiene la independencia económica para poder salir de ese círculo de violencia. Una mujer con una discapacidad va a tener mucho menos posibilidad de denunciarlo porque quizás ni siquiera tiene los medios para salir sola de su casa y para poder denunciarlo. Y además está en una situación de particular vulnerabilidad porque quizás una mujer con una discapacidad cognitiva ni siquiera va a entender que está viviendo una violencia o ni siquiera va a tener la capacidad de poder denunciarlo por una incapacidad de hablar, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que nuevamente, a pesar de que obviamente el tema de la violencia es un tema que atinge a todas las mujeres, no nos atinge a todas por igual. Y el último tema del que quería hablar es el tema que Irma mencionó, es el tema del el control sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra planificación familiar. En Panamá sigue habiendo, a pesar de que ha habido avances, pero sigue habiendo, digamos, una falta de acceso a los medios para poder planificar los embarazos que las mujeres quieren tener y en el momento en el que lo quieren tener. Muestra de ello es cada año la cantidad de embarazos adolescentes, precoces, podríamos nombrarlos, en su gran mayoría indeseados, ya sea porque son frutos de violencia o ya sea porque son frutos de desconocimiento o falta de acceso a medios de anticonceptivos por razones económicas. Entonces ahí
nuevamente no estamos todas en una situación de igualdad. No es lo mismo haber estado en un centro de educación privado donde hemos tenido acceso a una información sobre las posibilidades de planificar familiarmente y no haber tenido esa información. Todavía hay mucho desconocimiento en Panamá, a pesar de que parece mentira, pero todavía hay muchas mujeres que desconocen sobre los mecanismos que ellas pueden emplear para evitar tener un embarazo precoz o tener más hijos de los que quisiera. Y también no todas las mujeres tienen la opción, porque muchos hombres se niegan a usar ese tipo de instrumentos por prejuicios machistas, digamos, por pensar que cuando se usa un anticonceptivo hay más posibilidad de que las mujeres sean infieles. Por ejemplo, eso es una creencia muy, muy común en nuestro país y en el resto de los países de la región. Y ahí tampoco estamos todas en una situación de igualdad, tener un acceso a mayor educación, tener mayores posibilidades económicas. Los anticonceptivos son caros, chicas, no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y ahí nuevamente no estamos todas las mujeres en una situación de igualdad. Entonces, dicho eso, como el conversatorio de hoy estaba enfocado al tema de la justicia, yo quiero llamar su atención sobre algo que quizás muchas de ustedes no han escuchado porque se habla poco. Yo sé que se habla poco en la formación y yo creo que es algo que tienen que tener en mente, sobre todo ustedes, que si están acá supongo que es porque tienen algún nivel de sensibilidad sobre los temas de género. Tiene que ver con algo que se llama las reglas de Bangkok. Las reglas de Bangkok son reglas que son un tratado internacional, digamos, que son reglas mínimas de cómo la justicia, por un lado, y el sistema penitenciario, por otro, tiene que tratar a las mujeres. Y las reglas de Bangkok tienen en cuenta las mujeres en sus distintos ejes de vulnerabilidad. Toma en cuenta a las mujeres con discapacidad, toma en cuenta a las mujeres indígenas, toma en cuenta a las mujeres afrodescendientes y sus distintas necesidades. Y si ustedes están interesadas en una carrera, por ejemplo, de derecho penal, yo creo que es muy interesante que ustedes estén muy empapadas de lo que son las reglas de Bangkok, de cómo eso puede ayudar a proteger a sus futuras clientas, porque realmente si ustedes en algún momento, yo no sé si eso ya ha sido su caso, pero yo he trabajado en algún momento de mi vida profesional en el tema carcelario. Y el tema carcelario está muy fuertemente impregnado del tema del género. Si ustedes van a la cárcel de mujeres en algún momento de su carrera profesional, probablemente será el caso, ustedes se van a dar cuenta que todas esas mujeres prácticamente están ahí por el tema del machismo. Y es exacto, Irma lo dice, por un hombre. Muchísimas de ellas están ahí por un hombre, por su pareja, por un hermano, por un primo, que ellas quieren proteger porque nos han enseñado en nuestra socialización de que la forma de querer de las mujeres es cuidando. Uno no puede querer de otra forma que no sea cuidando a su pareja. Entonces, por lo tanto, si tu pareja está en un lío legal, lo mejor que puedes hacer para él es denunciarte a ti misma y decir que fuiste tú. O incluso si ellas incurrieron en un delito, para ayudarlo, por ejemplo, pasándole droga a la cárcel o cuidándole una provisión de droga y muchas veces, muchísimas veces lo hacen manipuladas por sus parejas porque desconocen los riesgos o porque simplemente están manipuladas por un tema de sentimental y de amor, y que por amor, ustedes saben que nosotras hemos crecido con el príncipe azul y que por amor se hace todo, incluso parar 12 años a la cárcel. Y chicas, ustedes si alguna vez les toca esa experiencia, mírenlo con las gafas de género. Si alguna vez van a la cárcel de hombres, miren la fila de hijas, mamás, parejas, amantes, hermanas que les llevan la comida, que les llevan la ropa limpia, que los van a visitar, a dar cariño, a hacer presencia, que todo eso está muy bien, ¿eh?
Y miren la soledad de un día de visita de una cárcel de mujeres, que es absolutamente desolador. No hay nadie un día de visita de una cárcel de mujeres. Las mujeres que están ahí tienen un estigma tremendo, porque ser una mujer, además de todo lo que hemos hablado, ser una mujer delictiva es lo peor que puedes hacer, porque ahí encima vas en contra de todos los estereotipos de lo que es ser una mujer, y eso es terrible. ¿Y por qué les cuento eso? Porque las reglas de Bangkok prevén que los fiscales, las fiscales, los jueces y las juezas deben tomar en cuenta esos temas, deben tomar en cuenta si las mujeres tienen hijos, gracias Natalie, para incurrir justicia. Y varios países de la región, en particular tengo en mente Costa Rica y Ecuador, han hecho reformas a sus leyes penales para tomar en cuenta el tema del género en las penas, para que las penas se adapten a esos temas de género y a las razones por las que los hombres y las mujeres no caen presos por las mismas cosas, y que las mujeres caen presas en su gran mayoría por un hombre. Y yo creo que eso podría ser, digamos, objeto de reforma legal. Irma, ya que estás acá, lanzo la posibilidad. Y para las futuras abogadas, para que lo tengan muy, muy presentes a la hora de representar a sus clientas. No sé si tenemos un chin de tiempo, pero les quería presentar algo muy rápido que he estado haciendo y que creo que puede ser interesante en ese tema de la interseccionalidad. Y déjenme compartir pantalla aquí. A ver, capítulo 1. Les muestro, no sé si lo ven. ¿Sí? ¿Ven el cuadro que tengo enfrente mío? Aún no se comparte o sea, sale que está compartiendo pantalla, pero se me ve negro ahora. Quizás. Creo que tienes que escoger ahí ya. Ajá. ¿Ya? Ya. Ok, súper. Entonces, eso ha sido hecho en base a encuestas, y lo que he querido averiguar, lo que he querido investigar, es algo que tiene un poco que ver con lo que mostraba Irma de esos distintos ejes, y quería mirar qué más pesaba en el momento de la vulnerabilidad ante la pandemia. O sea, ¿será que ser mujer era lo que nos ponía en mayor vulnerabilidad? ¿O será que lo peor era ser indígena, independientemente de si se era hombre o mujer? ¿O será que ser mayor era mucho peor? ¿O será que ser de una minoría religiosa, por ejemplo, ser evangélico o evangélica, era algo peor? Entonces, obviamente la pandemia tenía varias aristas, entonces yo me concentré en 3, que fueron el tema de salud, obviamente, el tema económico, y el tercero, la capacidad de enfrentar la digitalización, ya que muchos procesos laborales y educacionales pasaron a la digitalización, ver qué categorías de la población no eran simplemente capaces de enfrentar esa digitalización porque no contaban con las herramientas básicas para hacerlo. Entonces, no les voy a explicar como con mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo y porque les va a aburrir, pero eso es un ejemplo de lo que puede hacer la ciencia social para tratar de entender mejor nuestra realidad. Las cifras que ven en negrita y con estrellitas son las que son estadísticamente significativas, es decir, son las que sí más pesaron. Entonces, si ven, por ejemplo, en el tema de salud, lo que más pesó, y exploré simplemente 4 cosas: el tener acceso a agua potable, el tener acceso a un alcantarillado, el tener acceso a un sistema de salud privado, y el haber sido alguna vez en su vida discriminado por una razón de salud, o discriminada por una razón de salud. Lo que más pesaba en ese caso no era el ser mujer. Independiente de si se era hombre o mujer, lo que te ponía en una peor situación en cuanto a tu salud era el ser indígena y era el ser pobre. El ser indígena, por ejemplo, te daba, comparado con alguien que no lo era, tenías 0.3 veces menos posibilidad de tener un sistema de salud privado en comparación con un referencial que sería de 1, ¿verdad? Entonces,
ahí se ve muy claramente que, por ejemplo, en ese caso del tema de la vulnerabilidad sobre nuestra salud, el tema de ser mujer no era lo que más pesaba. Pero ahora si pasamos al tema económico, de la vulnerabilidad ante la pandemia desde un punto de vista de las medidas económicas, y ahí tomé dos variables, que era ser dependiente económicamente de otra persona y tener capacidad de ahorro. Y ahí pueden ver que ser mujer pesaba muchísimo. Si uno es mujer, independientemente de tu religión, de tu raza, de tu color de piel, de dónde vivas, de si eres pobre o no, tienes 4.2 veces más posibilidad de ser dependiente económicamente de otra persona. Es decir, ahí realmente el ser mujer pesa muchísimo y pesa más que las otras variables, aunque vivir en una comarca también era importante y ser joven. Las personas jóvenes también tenían mayor capacidad, mayores problemas económicos, pero definitivamente el más importante era el ser mujer. Y ahí ya empiezan a ver por qué digamos, el enfoque interseccional es interesante cuando uno va a hacer estudios de ciencias sociales, que no necesariamente siempre el tema de ser mujer va a ser el más interesante, ni el tema del ser indígena te va a explicar más cosas, ni el tema de ser pobre siempre te va a explicar cosas, pero hay que tomarlos todos para tratar de entender cuáles son los que más pesan sobre los distintos aspectos. Por ejemplo, las personas evangélicas, por dar un ejemplo, eso no tenía mayor impacto sobre su acceso al agua potable o sobre su capacidad de ahorro, pero sobre el hecho de haber sido discriminado por una condición de salud, sí, muchísimo. Por alguna razón, las personas evangélicas viven mayores discriminación de salud. Eso, bueno, no les quiero dar mucho detalle, pero probablemente es porque viven muchas discriminaciones distintas, porque son personas que justamente están en el cruce de mucha interseccionalidad, suelen ser más mujeres y suelen ser más indígenas. Y en cuanto a la capacidad de enfrentar la digitalización, ahí ven que las personas que, digamos, lo tenían peor eran las personas pobres, que si ven comparado con una referencia de 1, las personas pobres, su posibilidad de tener una computadora o un celular con contrato, wifi en su casa, televisor o electricidad, era cerca a 0.07, 0.03, o sea, realmente era muy lejano. Entonces, cuando decimos de que la educación no para, tenemos que seguir, los Zoom y tal, nos olvidamos de que estamos en una burbuja y que hay algunas personas en nuestro país de que están a kilómetros y kilómetros de esta realidad y que ni siquiera ver las clases por Ser TV era una posibilidad. Entonces lo de ser pobre pesaba mucho y lo de residir en una comarca también pesaba mucho porque muchas de las personas que residen en comarca no tienen electricidad o no tienen televisor y por lo tanto es imposible poder enfrentar la digitalización. Y ahí ven la capacidad de enfrentar la digitalización para las mujeres. Digo, por supuesto que si eres una mujer pobre sí te va a pesar, pero no es por ser mujer, es por ser pobre. Entonces ahí es donde ven nuevamente los distintos ejes de discriminación y de opresión que pesan de forma distinta y que es muy importante tomar en cuenta al momento de hacer investigaciones. Aprovecho ese momento para decir que en el CIEPS siempre estamos buscando pasantes o tesistas, así que si les interesa hacer investigaciones con nosotros de ese tipo y de otros que tocamos muchos temas distintos, pues están siempre muy bienvenidos y bienvenidas para mandar currículum. Incluso estamos siempre buscando personas para dirigir tesis si tienen interés, así que eso está dicho y no me quiero extender mucho más. Agradecerles nuevamente y escuchar sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, licenciada Claire, por su intervención. Muchas gracias por hablar sobre un poco, ampliarnos el tema de la interseccionalidad en estos ámbitos de la política, el mercado laboral y la violencia, y darnos esas cifras por poder proporcionarlas, porque hay muchas de esas que desconocíamos. Y bueno, para continuar con el programa, vamos a abrir el espacio de intervención.
Si tienen alguna pregunta, se la pueden hacer llegar tanto a la licenciada Claire como a la licenciada Irma. Abran su micrófono o su cámara para preguntar. A ver, Génesis. Yo tengo una pregunta, pero no sé, para romper el hielo de repente por si a alguien le da pena y no quería como colarme, pero debido a que no hay, yo tengo una pregunta tanto para la licenciada Irma como para la profesora Claire. Para la licenciada Irma es que yo tengo una duda. Por ejemplo, yo hablando de la interseccionalidad, desde mi privilegio, yo puedo notar cómo las personas de mi alrededor no sufren lo mismo que yo. Pero me ha tocado al hablar y exponer este tema a mis amigos, a mis compañeros, decir que no es como que lo estoy inventando, pero que yo no tengo la legitimidad de hablar sobre el tema porque yo vivo en una burbuja. Que de repente las personas idóneas para hablarlo, para comentarlo, para publicarlo, son las personas que viven o que no están dentro de la burbuja y como que de repente hablar del tema sería como robarle espacios a las personas que sí sufren de esto. Entonces no sé qué medidas hay para tocar eso. Yo siento que todas las personas debemos interesarnos y las personas para hablarlos deberían ser las personas que están privilegiadas. Pero ¿qué hacemos con este pensamiento de que solo las personas que sufren pueden hablar de este tipo de temas? Y también tengo una pregunta para la profesora Claire, que es con respecto al privilegio y a todos los puntos que nos habló anteriormente, como era la representación, como era el mercado, como eran los cuidados. Desde la política, ¿qué podemos hacer para contrarrestar todo esto? Si ya las cifras duelen y hablan por sí solas, ¿qué podemos hacer? Vale, Génesis, súper válida la pregunta y me gusta mucho. También me la he hecho yo misma, por ejemplo, dije hablar en nombre de las mujeres violentadas, si yo no he sufrido, digamos, una violencia física nunca en mi vida, o hablar de la discriminación racial, si yo no tengo ninguna descendencia afro, por ejemplo. Y es válida hacérsela, pero el privilegio acarrea una responsabilidad. Y no es solo una responsabilidad de hablar del tema y de ser consciente del tema y de estar educada en el tema, sino de incentivar a que verdaderamente la persona que está padeciendo eso que nos preocupa, eso que por lo que nos sentimos empáticas y que podemos sentir el sufrimiento igualmente, aunque no lo suframos, incentivar a que exista el testimonio de su parte. Y si no lo hay, siempre hablar desde el reconocimiento del privilegio. Es decir, reconocer que tu posición no es necesariamente de una persona que ha estado en circunstancias como esas, pero que tú entiendes que son la mayoría y ahí las cifras son importantes. Conocer cifras, conocer lugares, conocer directamente nombres de personas que hayan pasado por circunstancias como esta y de repente también tener la oportunidad de contar historias, me explico, porque muchas veces esas personas no van a contarlas, no tienen los medios para contarlas, no tienen tampoco la seguridad para contarlas. Entonces, hablar en nombre de ellas, con el respeto de ellas y con el permiso de ellas, puede ser válido. Yo siempre me lo pregunto, como por ejemplo, y aquí hablando en confianza, salen los proyectos de ley con la firma de Juan Diego, proyectos que digamos yo he trabajado, que he investigado yo, que nacieron de mis ideas, y pensar de que hay él no los debe presentar porque él es un varón, o él no los debe presentar porque es mejor si yo lo hubiera presentado y si yo lo hubiera hablado porque yo soy mujer y él no sabe, él nunca menstruó en su vida y por eso él no debe presentar este proyecto de ley. Obviamente lo pienso y obviamente se lo digo, pero lo que tenemos que entender es que ese poder que tiene él, por ejemplo, acarrea ese privilegio que tiene él, acarrea una responsabilidad y también hay que darle uso y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, que se pele la cara. Mentira, mentira. Con mucho respeto y creo que él también procura hacerlo, siempre diciendo que tiene gente y mujeres que investigan y mujeres que trabajan con él, entonces dar ese espacio pero reconociendo que lo hacemos desde una posición con un poco de privilegio, ¿no? Solo con eso, con respeto. Pues. Es una gran pregunta y es una pregunta difícil. Yo creo que todas nosotras, bueno, quizás algunas de ustedes todavía están en un rol de estudiantes y menos, pero digamos,
las que están involucradas en la asociación de estudiantes, Irma, yo, de alguna forma tenemos pequeños momentos, pequeños espacios donde tomamos decisión y donde tenemos el poder de dar micrófono, es decir, de ampliar la voz de otras mujeres. Y yo creo que es importante que en esos momentos y en esos espacios donde tenemos esa oportunidad, esa posibilidad, tratemos de darle lo más que podamos el micrófono, entre comillas, a mujeres que no tienen tanto esa posibilidad. Algunas de ustedes saben que yo, por ejemplo, trabajo en la previa, en TVN Radio. De ahí, por ejemplo, a mí me gusta intentar invitar a invitadas que yo sé que quizás no van a tener la oportunidad todos los días de estar en un programa de radio, porque lastimosamente también nuestros medios de comunicación suelen invitar a personas privilegiadas por una serie de razones. Ustedes en la asociación, por ejemplo, esa chica, esa colega que decía Irma, que es abogada, feminista, Dule, que tiene una gran experiencia de activismo, entiendo, en su comunidad, sería interesantísimo invitarla. Y ahí yo aprovecho para hacer referencia a una pregunta que hicieron anteriormente sobre el tema de cómo posicionarnos frente a las violaciones de derechos humanos en territorios indígenas. Yo creo una gran pregunta sobre la que yo no tengo una respuesta tan fácil, pero lo que sí me viene a la cabeza es que la cultura indígena, hay que tener cuidado, la cultura indígena no es de los varones indígenas. La cultura indígena es de todos y todas en las comunidades indígenas. Y yo no estoy tan segura que las mujeres indígenas reivindiquen como cultura, como normas culturales, cosas violentas. Quizás ellas no lo reivindican como parte de su cultura, simplemente lo identifican como patrones machistas. Y recordando, por ejemplo, algunos eventos, quizás ustedes eran muy chicas, pero hace unos años hubo un encuentro intergeneracional feminista en Panamá. Ahí había mujeres indígenas muy, muy, muy activas en sus comunidades y ellas logran, desde su cosmovisión, desde su cultura, desde sus creencias, combinar su cultura, a la cual no están dispuestas a renunciar en absoluto, con un activismo feminista. Entonces, realmente, mi respuesta sobre eso sería, no nos preguntes a nosotras, no tenemos absolutamente nada que decir sobre eso. Ellas sí, ellas son activistas feministas y activistas indígenas en su comunidad y seguramente tienen muchas luces sobre cómo podemos combinar ese respeto por la cultura y esa promoción de la cultura con una promoción de los derechos humanos y en especial el derecho de las mujeres. Y yo lo único que puedo hacer es manifestarle toda mi solidaridad y ayudar en lo que pueda. Eso. ¿Qué es lo que yo espero de los hombres en el movimiento feminista? Creo que alguien preguntaba algo que iba por ahí, un poco cuál debe ser su rol, ¿no? Y su rol, y yo creo que de alguna forma, son bienvenidos para apoyarnos, pero no son bienvenidos para robarnos los micrófonos. Ese movimiento es de nosotras. Entonces, si quieren apoyar, son muy, muy, muy bienvenidos. Y si quieren apoyar, además, poniendo sus privilegios al servicio de esa causa, son muy bienvenidos. Pero eso sí, van a tener que entender que en algún momento a esos privilegios van a tener que renunciar, porque de eso se trata. Y asimismo, como nosotras, tenemos que entender que yo tengo que renunciar a mis privilegios de mujer blanca y tengo que renunciar a mis privilegios de mujer sin discapacidad y a mis privilegios de mujer heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco por ahí va. Sobre la pregunta de Génesis, que es una pregunta muy bonita, ¿qué hacer? Sin hacer referencias políticas demasiado osadas, pero ¿qué hacer?
yo creo que lo que están haciendo hoy es un gran ejercicio. Yo creo que hay que conversar. Es muy importante reconocerse dentro de esa identidad feminista que a mí me parece impresionante. Cada vez más las chicas jóvenes se reconocen como feministas, cosas que para nosotras era casi que un tabú y una palabra grosera, y cada vez más se reconocen en esa palabra. Así que eso es importante. Y luego hay que pasar de esa conversación a la organización. Y ahí yo difiero quizás un poco de muchas mujeres del movimiento feminista, pero yo sí creo que hay que organizarse. Estar en Twitter no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Y organizarse puede tener muchas formas distintas. Hay feministas que van a marchar, hay feministas que van a organizar asociaciones donde van a sensibilizar, hay mujeres que van a postularse, necesitamos mujeres que se postulen, necesitamos para cambiar eso de que tengamos menos de 20% de mujeres en la asamblea, necesitamos mujeres que se postulen masivamente y votar para ellas, y obviamente mujeres con esa sensibilidad de género, que entienden esos temas y que vayan ahí para hacer políticas públicas a favor de las mujeres. Y eso también, hace algunos años decirlo era una palabra sucia porque toda la política era algo horrible y tal, pero es que yo no conozco otra forma de cambiar las políticas públicas que pues, poniendo leyes en la Asamblea Nacional y que se voten. Entonces yo creo que ese es el camino. Y otra cosa, porque a veces queremos correr antes de caminar, y eso es muy, muy, muy común en nuestra juventud y quizás especialmente en Panamá. Tienen que formarse, tienen que leer, tienen que estudiar. Ustedes, y perdón por insistir sobre el tema porque va a parecer grosero, pero ustedes no son la primera generación de feministas al llegar ni a este país ni al mundo. Ustedes están sobre los hombros de gigantas. Y no estoy hablando de nosotras, estoy hablando de gigantas de verdad. Conozcan sobre su vida, lean sus libros, entiendan sus historias, sus luchas, por qué hicieron lo que hicieron. Yo creo que eso también es muy importante para reconocer que ese movimiento tiene una historia, que llegó donde está hoy por una razón, y eso les ayuda también a entenderse dentro de esa, digamos, dentro de esa continuidad, y no como algo que acaba de empezar, que a veces es un error, que tendemos a pensar que la gente de antes... Irma decía hace un rato que los papás son boomers. Los papás son boomers, sí, pero yo siempre recuerdo algo y tengo algo muy presente. Aquí la mujer que ha pasado más leyes a favor de la mujer es Teresita Yanis de Arias, tiene más de 80 años, es una abuelita, pero yo creo que para todas nosotras debería ser una heroína. Las leyes, lean un poquito, las leyes que ha pasado esa mujer para que nosotras tengamos algunos derechos de los que antes no gozábamos, es impresionante. Con muchísima valentía y muchísima valentía. Entonces, ha habido grandes heroínas feministas en todas las generaciones y vale la pena conocerlas, digamos, para no empezar de cero, porque no estamos empezando de cero. Ok, muchas gracias a las dos por su intervención. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer ahora. Antonio. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por las exposiciones. La verdad es que me parecieron bastante interesantes. Lo que yo siempre, lo que me pregunto, y es porque me sucede varias veces con, digamos, que amigos míos, que digamos que yo hablo con ellos y trato de que sientan como más simpatía hacia, digamos, que el mismo movimiento feminista. Y muchos de ellos me preguntan como que, ¿por qué lo debería hacer? O sea, si sienten, o sea, como que, ¿por qué ellos sienten que es como su responsabilidad en sí como hombre? No sé si puede sonar feo o no. Y entonces, básicamente, esa es mi duda. ¿Qué le puedo decir a ese amigo mío con el cual yo hablo para hacerlo entender que es una responsabilidad que él debería como que asumir?
tienes que decirle así, Antonio, y que, amigo, date cuenta. Hay muchas cifras, o sea, la realidad hay que despegar. Ese man, ese amigo, por ejemplo, esos amigos, que son muchos, hay que decirles que hay que cuestionarse los privilegios y que tienen que ponerse a ver si una mujer podría hacer las mismas cosas que ellos hacen, si una mujer de su edad podría hacer las mismas cosas que ellos hacen, o que si podían hace mucho tiempo hacerlas, o ver simplemente su casa, que eso es lo que siempre yo hago con mis amigos varones, por ejemplo. Y empiezo a preguntarle, ¿tú lavas el baño? ¿Tú alguna vez has lavado un baño? ¿Tú friegas los platos de otra persona que no sean los tuyos? ¿Tú lavas la ropa de personas que no sean tú, de tus hermanas, por ejemplo? O tus hermanas te lavan a ti, o tus hermanas te friegan a ti, o tu mamá te cocina a ti. Cuestionarles cómo funciona la dinámica en el hogar funciona muchísimo. Y te voy a decir, yo tengo novio y me ha costado hablar temas que yo pensaría que por ser un hombre educado, consciente, puede entender, pero al hacer preguntas correctas y como te digo, y lo dije al principio, no es por cliché, pero hay que tratar de, si nos interesa a la persona de verdad, explicarlo desde el amor y explicarlo con un cierto respeto, porque va a llegar el punto, si la persona es empática y razonable, porque ahí ya también, bueno, si ya no lo quiere creer y bueno, se quiere hacer la vista gorda, punto y aparte, y hay que evaluar las amistades, como les comentaba antes también, van a haber personas que no nos van a entender y lo van a ignorar y no van a responsabilizarse por sus privilegios ni a entender las desventajas en las que viven otras personas. Y ya ante ese pensamiento cuadrado y cerrado es mejor alejarse y separarse que tratar de ir gastando energía en que cambie y eventualmente si tenemos la paciencia y bueno, el amor de hacerlo y hacerlo constantemente muy bien, pero si no, también hay que entender que hay muchos métodos ahorita mismo para educarse y para entender cómo existe la realidad, así que uno hace un trabajo suficiente con tener un acercamiento amable y respetuoso con la persona, ¿no? Y yo creo que dándole ejemplo también, Antonio, dándole ejemplo de que, y hablando de la realidad simplemente con tu amigo y mira, las cifras de violencia, de violaciones van en aumento y las cifras de embarazos precoces van en aumento. O sea, no podemos separarnos como varones de un problema que nos afecta como sociedad al final, que afecta mi planeación familiar, que afecta la educación de mi país, que afecta la situación laboral y económica del país. O sea, y es simplemente ese nivel de empatía que deberían sentir por nosotras. Entender que no hemos tenido las mismas oportunidades ni las mismas ventajas, que no hemos partido del mismo punto de salida y que, como decía Clara, a veces van a tener que apartarse de ese privilegio y entender que hay que darle paso a las mujeres en igualdad de condiciones, ¿no? Muchas gracias. Ah, no, sí, disculpe. Gracias a ti, Antonio, por la pregunta. Mira, es una pregunta difícil y yo de alguna forma te la agradezco porque las mujeres a veces es tan desgastante estar viviendo el acoso, viviendo las violencias, viviendo las discriminaciones y encima tener que explicar por qué somos feministas. Así que de verdad que si hay hombres que se quieren encargar de esta tarea, yo se lo agradezco muchísimo. Pero sí, también entiendo que no es fácil. Lo que yo creo que puede valer la pena a veces es el humor. El humor puede ayudar. Y poner las situaciones al revés. Y lo leí hace un rato en redes y va a parecer una cosa, y pido disculpas por el tema, que es un poco subido de tono, pero lo leí en redes hace un rato. No me miren con esos ojos, tampoco voy a decir cosas tan graves, pero sí sabemos, yo creo que todo el mundo acá es adulto, y sí sabemos que los hombres en sus redes, en sus grupos de WhatsApp, se comparten, por ejemplo, mucha pornografía. Y a veces no pornografía de una mujer desconocida que han visto en internet. No, mujeres muy reales, sus compañeras de la escuela, de la universidad, la exnovia, cosas por ese estilo. Y yo veía en las redes como, ¿cómo se vería que un grupo de chat de mujeres adultas se compartan pornografía de hombres adolescentes? O
O sea, nos verían como enfermas, o sea, locas de remate, o que estemos mostrando las fotos desnudas de nuestros novios, pero estas, ¿qué le pasan? Están locas. Y yo creo que simplemente poner las situaciones que son tan naturalizadas al revés, yo creo que eso ayuda mucho a entender como, hey, eso no está cool. O sea, eso no tiene cabida, eso no puede ser, no puede pasar, es una violencia. Y yo creo que todos los hombres, me parece a mí, que son testigos de este tipo de cosas dentro de ese grupo de hombres. Y yo creo que puede empezar con poner reglas y no patrocinar ese tipo de cosas. Y ¿saben qué? En ese grupo, si siguen pasando este tipo de videos, ese tipo de cosas, y sobre todo si son de personas conocidas, yo diría que también desconocidas, pero sobre todo de mujeres que conocemos, yo me salgo. Yo ahí no estoy, yo no patrocino. Y yo creo que si más hombres se atrevieran un poco a plantarse frente a sus amigos y decir, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo no estoy ahí, eso no está cool, pues yo creo que eso ya cambiaría. Lo mismo con reflexiones machistas en las redes. Yo no te patrocino esto. O sea, yo eso no te lo patrocino. Claro, el humor, con amor, como decía Irma, todo. Pero yo creo que hay momentos donde hay que pararse. Si una amiga mía o un amigo mío blanco hace una broma racista, yo le voy a decir, no, pero espérate, hasta ahí. O sea, eso yo no veo la gracia. Y entonces pero de alguna forma sobre algunos temas, uno, por ejemplo, sobre, o sea, las bromas racistas están muy claro de que están fuera de lugar. Las bromas sobre personas con discapacidad a nadie se le ocurriría, a nadie sano de mente se le ocurriría. Las bromas sobre, qué sé yo, bueno, hay gente que hace bromas sobre indígenas, pero está como muy pasado. Bueno, yo creo que es tiempo que hacer bromas sobre las mujeres sea lo mismo, eso no da risa. Y eso sí, yo debo decir que soy bastante crítica con el argumento de todos tenemos hermanas, mamás, hijas, porque al final, pues, nosotras merecemos respeto no por ser hijas y mamás y hermanas, o sea, merecemos respeto de por sí. Pero, hey, si eso ayuda a entender, pues, eventualmente se puede usar como último recurso, pero no es como mi argumento favorito porque realmente no es por eso que yo creo que nos tienen que respetar, nos tienen que respetar como personas. Muchas Sí, sí. gracias, licenciada Claire y Irma. Bueno, ya casi para terminar, voy a darle el espacio al vicepresidente Luis Espadafora, que va a estar dándonos unas palabras. Hola, buenas noches. Un gusto de tener a Irma, que también fue vicepresidenta de AEUSMA, en esta llamada. Estamos muy felices de tenerlo aquí, a la profesora Claire. Mucho gusto. Estamos en nombre de AEUSMA. Le queremos dar las gracias por su participación, no solamente a ustedes, sino a todas las personas que han asistido a lo largo de esta semana en las diferentes actividades que hemos tenido. Y la verdad es que me gustó mucho el tema de ustedes porque en lo personal, yo nací con una mamá soltera. La mayoría de mi vida me crié rodeado de 8 mujeres que todavía están al lado mío, y sé muy bien el significado y el valor que tiene una mujer, y trato de dárselo porque no me gustaría, en lo personal, que vengan y discriminen a mi mamá o a mis primas o a mi tía o a mi abuela o a mi novia por el simple hecho de que es una mujer, y el machismo no le permita a muchas personas en la sociedad, no solamente a los hombres. Hay mujeres que siento que se han dejado influenciar por eso, y no le dan el espacio a las mujeres como se lo merecen. Así que les doy muchas gracias a ustedes, a Irma nuevamente, a la profesora Claire, por estar aquí con nosotros el día de hoy y darnos un poquito de su conocimiento, esclarecernos un poquito más sobre este tema que es de tanta importancia y que en los últimos tiempos ha tomado la relevancia que se merece. Así que muchas gracias, tengan excelente noche, y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Riz, por Antes tu de que Natalie intervención. nos dé el cierre, les voy a pedir a todos los que puedan que enciendan su cámara para tomar la foto de despedida como evidencia también. Así que todos los que puedan encenderla. Puros guapos y guapas. Creo que ya. Sí, cierto. Bueno, listo. Natalie, continúa. Disculpa por interrumpirte. No pasa nada, no pasa nada. Reitero, muchas gracias, licenciada Irma, licenciada Claire, por sacar de su tiempo para explicarme este tema tan importante que todo el mundo debería saber. Antes de cerrar, me gustaría decir una frase de reflexión para que se lleven a su casa. Mientras haya una mujer sometida, nunca seré una mujer libre. Audre Lorde. Les dejo esa reflexión para que se lo lleven. Igual los invito para que mañana participen en nuestro día de cierre que estará haciendo en la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, adiós. Gracias, chicas y chicos. Chao, Claire. Nos vemos. Ahí te contacto. Dale. Bye.